A no dormirse, por favor. Listo. Ahora bien, habíamos quedado en los avances de los temas que estábamos viendo. El tema esto de crecimiento, productividad, empleo, pobreza y demás. Entonces, hay un concepto, digamos, que es esto de elasticidad producto-empleo, que trata de conectar el crecimiento de los países con el empleo en los países. Bueno, yo me estoy metiendo poco a poco en este tema. Ya estoy a punto de lograr sacar un papercito sobre esto. Que es un tema interesante, ¿eh? Bien interesante. Cómo la gente lo encara es bien peculiar y yo tengo mis dudas sobre cómo la gente está haciendo esto. Por ejemplo, hay una cosa que se llama elasticidad producto-empleo o Output Employment Elasticity o OEE. Eso básicamente mide la tasa de crecimiento del empleo cuando el producto crece 1%. Es básicamente una elasticidad calculada. Así, ¿no? O sea, no es una elasticidad como uno lo entiende técnicamente, que es de oferta, de demanda. Es otro tipo de elasticidad. Entonces, por ejemplo, hay varios lugares que tienen tasa de elasticidad alta. China, Costa Rica, Indonesia, Malasia. ¿Y por qué a la gente le importa eso? Porque básicamente eso me está dando alguna correlación, no es un cociente técnico, sino simplemente una correlación entre cuánto está creciendo el empleo cuando el producto crece 1%. Entonces la idea es qué tanto empleo se está generando cuando la economía está creciendo. Está bien, digamos, es una medida interesante. Básicamente la idea es tratar de ver el tema de la productividad laboral. De hecho, yo tengo ganas, hay un lindo librito de Lora, no me acuerdo cómo se llama el otro autor, que es cómo se mide productividad. Yo les voy a mostrar una de las medidas, porque hay varias, sobre la productividad. La idea es que, entonces, que es un cambio promedio en el empleo para un grupo respecto al cambio de la producción. Entonces, por ejemplo, si a usted le da 0,7, entonces por cada incremento en el producto, el empleo se incrementó en 0,7%. O sea, básicamente como que el producto es inelástico, se diría, ¿no es cierto? O sea, eso es micro. O sea, esa micro no ha desaparecido, la micro está, sí ahí. Ustedes creen que no, pero ha desaparecido. Pero fíjense que es interesante porque básicamente lo que están midiendo es el cambio porcentual en el empleo dividido en el cambio porcentual en el PIB. Eso es básicamente lo que se está haciendo. Yo lo voy a denotar a eso, hay o varias notaciones, pero en este caso yo lo voy a denotar como empleo sombrero dividido en PIB sombrero. O sea, cambio como cambio porcentual. Porque si no tengo que poner delta, porcentaje y eso puede ser un enredo. Por otro lado, productividad, usualmente, hay más medidas, pero usualmente la gente hace la perezosa, que es medirlo como PIB sobre empleo. ¿Okay? La mayoría de la gente hace eso. Toma el PIB, ya sea de la economía o de un sector económico, y lo divide en el empleo. Y eso es productividad. A ver, lo que pasa es que la gente se olvida de sus bases de matemática, ¿no? O sea, todos, o sea, no es solamente la gente que está estudiando la carrera, o sea, todo el mundo se olvida de sus bases de matemáticas. Pero, ¿por qué? Porque básicamente si usted está diciendo eso, lo que en esencia es la evolución de productividad es crecimiento de PIB versus crecimiento en empleo. Y fíjense cómo esta elasticidad es como casi que medio que es otra forma de reescribir esto, digamos. La evolución en productividad entonces es esta resta y la elasticidad es esta división. O sea, es medio raro, digamos, entonces. Ya les voy a mostrar un Excel para que se den cuenta que suena un poco raro. Pero en esencia lo que le está diciendo esto, le está diciendo que la productividad va a crecer si el PIB crece más que el empleo. Eso es lo que está diciendo eso. O sea, si se diferencia es positivo. Y hay una obsesión ahí por el tema de, no, que tiene que haber más productividad. Yo como, bueno, entonces está diciendo entonces que el empleo crezca poquito y el PIB crezca un montón y listo, ya está todo resuelto. No sé, digamos, o sea, no soy el gran convencido que ese sea un objetivo de desarrollo. Es muy interesante, digamos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener una elasticidad empleo-producto, básicamente, que sea inelástico, que esté entre 0 y 1. Si eso es cierto, están diciendo que esta división que están haciendo está entre 0 y 1. Es pura matemática, ¿no? No estoy haciendo nada sofisticado, no vayan a decir que esto es... Entonces, si eso es cierto, entonces simplemente pueden multiplicar todo por PIB.
Entonces eso les está diciendo que el crecimiento del empleo va a ser mayor al crecimiento, y entonces significa que si restan, simplemente hacen una resta, no es complicado pasar este término para acá. Entonces esto está diciendo que la productividad va a crecer. Fíjense cómo los dos conceptos están conectados. Así uno no lo ve al principio, pero con un poco de matemática uno se da cuenta que la evolución en productividad está muy conectada con esto de elasticidad de empleo-producto. Entonces la productividad va a crecer. Entonces básicamente, si es inelástica esta elasticidad, entonces yo voy a llevar a un aumento del empleo y la productividad. Ok, entonces lo que yo estoy buscando no es que la elasticidad empleo-producto sea súper alta, sino que esté entre 0 y 1. Ok. Sí, puede ser interesante, puede ser algún objetivo, digamos, o sea, pero puede haber otros valores, obviamente, de esa elasticidad. Y ahí es donde la cosa se enreda un montón, porque puede ser así, puede ser un montón de valores. Entonces, hay diferentes valores, o sea, si es negativo y hay crecimiento del PIB, entonces entonces, ¿eso qué significa? Que si el PIB crece y hay mayor PIB, entonces el empleo va a crecer y la productividad va a aumentar. Ok. Si hay una recesión, o sea, si el empleo cae, entonces el empleo va a subir, es raro, y la productividad va a caer. Ok. Entonces, por eso le digo que esta cosa de ponerse eso de la productividad y todo eso, y el empleo y esta elasticidad, o sea, como raro, ¿ok? Medio raro. Hacer este tipo. O sea, hay gente que le interesa este análisis, yo no estoy del todo convencido. Yo creo que hay que ver PIB y empleo, me parece que está bien, pero este concepto, como está haciendo actualmente medio productividad, me genera mucho ruido, precisamente por esto. Pues yo mismo estuve diciendo, sí, pero es medio raro, veamos. O sea, veamos un Excel, por ejemplo, rapidito. Yo ya lo tengo calculado, como para que. Entonces es medio raro porque ustedes pueden tener, por ejemplo, crecimiento del PIB y tienen crecimiento del PIB, por ejemplo, supongamos, por dar un ejemplo, uno puede jugar con este Excel más, pero algo simple, digamos. Entonces tienen el PIB que está creciendo y entonces es supuesto en este ejemplito fácil que el PIB está creciendo todos los años un 3%, para que sea fácil el ejemplo. Y ustedes pueden hacer que el empleo está creciendo un montón. O sea, entonces el crecimiento este año creció 1%, otro 2%, 4, 5, o sea, está creciendo un montón. O sea, es como que cada vez está aumentando un montón el empleo. Uno en teoría es súper interesante porque uno diría, bueno, pero está bien, digamos, porque usted está creciendo mucho, está creciendo poquito, pero está empleando un montón de gente. O sea, en principio uno creería que, bueno, eso tan mal no está. Pero si uno se pone a hacer los cálculos, es súper interesante que, o sea, esto es nivel, pero estoy calculando acá la productividad. Esto es básicamente dividir PIB en empleo. No es complicada la división, o sea, algebraicamente es de lo más fácil. Y fíjense que acá la productividad está creciendo, pero hay un punto en donde o sea, acá al principio crece, pero después empieza a caer. Entonces, al principio le da que la productividad está creciendo y después está cayendo la productividad. Y fíjense que acá la elasticidad esto es inelástico, pero después empieza a ser elástico y súper elástico. Entonces son unos criterios medio raros, honestamente. Eso de productividad, no sé qué tan buena guía es. O sea, al menos como está calculado acá, que es PIB sobre empleo. Y al final es raro, porque uno dice, bueno, pero la economía no crece mucho, pero estoy empleando un montón de gente, aunque al final del día eso es lo que mucha gente quiere. Claro, alguien podrá, ya lo vamos a ver enseguida, que dice, claro, lo que ocurre, lo que le está pasando a usted en esa economía simulada, es que en una vez hay un montón de gente muy empleada, pero puede que si la productividad está cayendo, eso pueda llevar a menores salarios. O sea, un montón de gente está muy empleada, pero va a ganar poca plata en esos empleos. Esa es la intuición, más o menos. O sea, pero ya lo vamos a ver enseguida cómo se ve eso. Ok, puede ser. Pero a tomárselo con un granito de sal, entonces,
cuando la gente le empieza a decir que la productividad esto, que la productividad aquello. Porque como está calculado, por lo menos en general no es la cosa hiper sofisticada, está calculado de una forma muy básica. Entonces no lo tomen así como, o sea, cuando la gente habla en muchos escenarios como, no, que la productividad es eso, la productividad es eso, como es dividir este número en este número, no es una cosa, no es un cálculo dificilísimo que están haciendo. Diferente es, eso antes que siga adelante. Diferente es cuando la gente está hablando de productividad total de los factores. Esa es otra cosa, por las dudas, ¿no? Productividad total de los factores es un enredo. Porque básicamente lo que hace la gente ahí es, y eso sí lo vieron en, no sé, en micro o en macro, en algún curso lo tienen que haber visto, que es que tienen la función de producción y ustedes tienen trabajo y capital. Y tienen remuneración del trabajo, remuneración del capital. Entonces, lo que hacen estos tipos es calcular esas cuatro cosas, digamos, o sea, tienen crecimiento del PIB y calculan esas cuatro cosas. Y dicen, yo calculo esas cuatro cosas y lo que no puedo explicar con esas cuatro cosas es la productividad total de factores. Es una cosa más rara, digamos. O sea, entonces ahí sí es diferente. Entonces, pero productividad, como normalmente se calcula productividad laboral, es así como les acabo de mostrar. Que como se darán cuenta es medio raro. Entonces, por ejemplo, una elasticidad negativa implica que un aumento del PIB lleva un menor empleo, pero mayor productividad. Entonces, no sé. O sea, en cambio, una elasticidad mayor a 1 implica que mayor PIB lleva a mayor empleo, pero menor productividad. Entonces, es medio raro. Son unos trade-offs un poco extraños. Como, bueno, despido gente, pero la productividad sube. O empleo gente, pero la productividad baja. O sea, no sé. Obviamente, entonces, a nivel sector económico puede ser. Ahí es donde yo creo que esto tiene potencial, más que a nivel país. Porque si ustedes calculan la elasticidad a nivel sector económico, puede ser útil porque ustedes dicen, bueno, ahí es donde hay más o menos potencial para la creación de empleo. Ahí puede ser, que ustedes digan, pueden hacer el cálculo, porque fíjense que no es difícil, no es un cálculo súper complicado, hacer todas las cosas a nivel sectorial y fijarse qué sectores están generando más empleo, qué sectores están destruyendo empleo. Y ustedes pueden sacar cuánto está creciendo cierto sector y cuánto están cayendo ciertos sectores en términos de PIB. Entonces ahí pueden sacar unas cosas interesantes cuando los lugares crecen. Entonces, por ejemplo, en India, entre el 94 y el 2005, creció mucho el sector servicios, pero con poca intensidad de mano de obra, que era lo que yo les decía. En algún momento se pensaba que India iba a ser como la superpotencia, pero resulta que empleó muy poca mano de obra. Entonces, en realidad, ese impulso en el sector servicios no se vio reflejado en mucho más empleo y ergo, lo que les decía, que es la conexión que uno busca. Que uno busca que la economía crezca, se genere empleo y ese empleo lleve a menor pobreza. Bueno, en India no pasó. Porque la economía venía creciendo un montón, no un montón, pero para un país que tiene más de 1.000 millones de habitantes, creo que tiene 1.300 más o menos, y venía creciendo bastante durante bastantes años, entonces se pensaba que se iba a volver como la superpotencia, ¿no? Que si eso seguía con un país tan grande, que se iba a volver el elefante de Asia, una cosa súper poderosa, y en realidad después se dieron cuenta que como que se estancó básicamente. O sea, como que no se dejó de crecer a esas tasas. Bueno, y entonces ahí está el problema. Fíjate que hoy en día nadie se preocupa mucho por India. Sí están preocupados por China, porque China ya se ha vuelto un titán, digamos, a nivel global, pero nadie habla de India. O sea, entonces antes se creía que básicamente que India iba a competir con China y no pasó. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? O sea, bueno, hay más o menos pistas por estos lados. ¿Qué pasó? Obviamente, entonces, la elasticidad de empleo no son la séptima maravilla, no implica nada sobre la creación de empleos, o sea, dice más o menos hay una elasticidad, una cociente, una división, no es difícil. No dan información de cómo otras variables pueden influenciar
el empleo o el crecimiento. Esa es la parte que a mí me parece un poco más interesante. Pensar, por un lado empleo, por otro lado crecimiento, o ver las conexiones entre esas dos cosas, pero ver la elasticidad es mío. No estoy ya tampoco soy el gran convencido. Tampoco implica la calidad, que eso es el tema, digamos, por eso yo hoy en día pienso, y hoy también me están dando palo por ese lado. Yo entiendo por qué me dan palo, pero como que la gente no, conectado con lo que me comentaban el otro día, la gente no le termina de creer a los datos de salarios. Algo de sentido tiene eso, ¿no? O sea, que dicen, no, es que la gente no declara exactamente lo que gana. Pues sí, digamos, pero igual, digamos, o sea, es una buena medida de más o menos de la calidad del empleo. O sea, decir que vamos a descartar completamente las declaraciones de ingresos laborales, no sé, o sea, yo creo que está bien, o sea, tiene sus problemas, pero es buena medida. Que yo, así como informalidad y las otras medidas, ninguna son perfectas, pero es mejor a no medirlo. Pero veamos la evolución del empleo, rápidamente no, veamos hasta dónde llegamos hoy y seguimos la clase que viene. De los empleos ¿cómo se llama? En los sectores, en los países en desarrollo. Entonces, lo que ha pasado en muchos países en desarrollo es que lo que hemos dicho en las clases pasadas, no han hecho esa transición de agricultura a industria, industria a servicio, sino que se han saltado y se han hecho directamente de agricultura a servicio. Eso es la famosa teoría de Lewis. Entonces, básicamente lo que pasa es que la gente se pasa de agricultura, que es de bajo valor agregado, a servicio en bajo valor agregado, entonces la productividad es baja. O sea, básicamente tienen que pensar venta callejera, negocios muy chiquitos. O sea, básicamente la gente deja el campo y se va a la ciudad, pero no consigue, ¡guau! ¡Qué trabajos! O sea, consigue unas cosas como meh. Entonces, no, o sea, termina generándose un círculo vicioso ahí. Entonces, la idea es tratar de ir a la idea de desarrollo que se está pensando hoy en día, y, o sea, en mucho trabajo internacional se enfocan en eso, es tratar de mejorar la productividad en el sector de agricultura y servicios, o sea, como que están dejando un poco de lado industria, porque básicamente se da por descontado que industria medio que no va a pasar mucho. A ver, no es que no va a pasar, lo que pasa es que, lo que mencionaba recién, es que China es un competidor demasiado pesado como para competir con China, digamos, o sea, entonces es complejo, dice, no, lo que toca es tratar de, donde está empleada la gente, trata de que su productividad o su valor agregado, yo lo veo más como valor agregado que como esa división, se mejore. O sea, trata de mejorar las condiciones en la agricultura, mejorar las condiciones en los servicios, para que les vaya mejor ahí, a tratar de pensar en competir en el sector industrial, porque no va a pasar. Por ejemplo, en agricultura se hace mucho en términos de acceso a mercado, derecho de propiedad, producto de mayor valor, mejor uso de la tierra, acceso al crédito. Todas las políticas de desarrollo de muchos de estos lugares como la OIT, Banco BID, Banco Mundial, le apuntan muchas veces a alguno de esos flancos. Por ejemplo, de hecho hablamos la otra vez con una graduada de la carrera, bien interesante, que trabaja en una ONG buenísima, que lo que se dedican, por ejemplo, es a derecho de propiedad. Súper interesante. Básicamente van a campesinos, uno por uno, y tratan de darles una mano para que consigan los títulos de esa tierra donde ellos viven. Porque hay un montón de gente que vive, pero no tiene ningún papel que diga que la tierra es de ellos. Eso que a ustedes les parece como trivial, o sea, eso es bien importante, digamos, súper importante. Que la gente sea dueña de ese pedazo de tierra. Entonces, ese es el ejemplo por el lado de agricultura, pero también podríamos, ya voy a tratar de buscar ejemplos en servicio. Pero uno puede pensar rápido en servicio, que yo, la venta callejera, las ciudades, lo que ya están empezando a hacer, es tratar de que la persona que trabaja en la calle, porque aunque ustedes no lo crean, digamos, también pasa, de que a la gente le cobran realmente por ese espacio que están ocupando en la calle. Hay gente que le cobran, hay gente que no. Pero muchas veces ese espacio público está cooptado, digamos, por ciertos grupos ilegales. Entonces lo que hacen muchas ciudades para tratar de que eso esté mejor formalizado es que la alcaldía, las ciudades sean las que alquilen esos espacios públicos.
Entonces, de esa forma uno organiza la cosa y desplaza a los grupos ilegales de ese negocio, porque al final del día termina siendo un negocio. Entonces, también hay un tema ahí que trata de formalizar un poco la venta callejera. Hay esfuerzos en esa línea. Tratando de precisamente de que la gente salga de esa situación, de una situación que es ilegal. Bueno, acá siguen más cosas, pero llegamos hasta acá hoy, porque de todas formas ya presentaron al comienzo, y seguimos la clase que viene, sobre este tema de conexiones entre empleo, PIB, productividad, y este tipo de temas, que también es bien interesante. Listo.